una de ellas es la iglesia de Éfeso, donde una iglesia o esta iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, que fue nutrida por Timoteo, por Juan y por Apolos, estaba bien fundamentada doctrinalmente, estaba bien clara en su doctrina. Ellos predicaban lo correcto, predicaban la verdad. Ellos hacían las cosas conforme a lo escrito, como dice la palabra que leímos. Ellos también pudieron soportar, no pudieron soportar a los malos, y también probaron por medio de la palabra y la doctrina aquellos que se llamaban o se decían ser apóstoles, pero resultaba que eran falsos, no eran genuinos, era simplemente una farsa. Y ellos, por medio de su doctrina, la palabra, podían enfrentar todo aquello que se levantaba en contra de la verdad y de lo que le había enseñado Jesucristo, y de lo que por medio del apóstol Pablo él le enseñaba a la iglesia. Y esta iglesia era bien fundamentada en la doctrina, era bien fundamentada y conocía la palabra del Señor, pero había un problema: es que había abandonado o abandonó el primer amor. Y cuando hablamos del primer amor, estamos hablando de ese amor hacia Cristo. Y voy a desarrollar el mensaje yo sé que en algún momento dado del mensaje tú te vas a identificar, porque yo me identifiqué con el mensaje. Y Pablo elogia a los Efesios, o a la iglesia de Efesios, por su doctrina, su buena doctrina. Inclusive en el libro de Efesios, en el primer capítulo, el mismo apóstol Pablo elogia a la iglesia de Efesios por su amor. Sin embargo, aquí en el libro de Apocalipsis, por medio del apóstol Juan, no elogia el amor, sino que señala e identifica que ese amor ya no está, que dejó su primer amor. Y es bien interesante porque dice: has dejado tu primer amor. No dice perdiste tu primer amor. Una cosa es cuando tú pierdes algo, otra cosa muy diferente es cuando tú dejas algo. Perder, la mayoría de las veces, por no decir siempre, pasa desapercibido y no lo notas, no te das cuenta cuándo pasó, cuándo aconteció, cuándo ocurrió. Lo perdiste. No sé dónde dejé mi teléfono. La última vez lo usé en casa, pero no recuerdo dónde lo dejé. Se me perdió y no apareció nada más. Eso es bien normal las mañanas en casa, los domingos cuando salimos de casa. Mi esposa: ¡ay, el teléfono! ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Se me quedó el teléfono. Resulta que siempre lo tiene en la cartera. Pero en momentos donde lo perdí, implica que no sabes dónde lo dejaste, en qué momento, cuándo pasó. Pero aquí señala, y la palabra que está explícita en esta porción bíblica es que has dejado tu primer amor. Y antes de seguir por ese dejado, el primer amor es ese amor ferviente, ese amor que te lleva a trabajar y a fortalecer la intimidad con Cristo Jesús. Es el inicio de tu vida cristiana, es lo que te llevó a fortalecerte, a caminar, a ir creciendo en el Evangelio por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra, por medio de las vivencias que tenías. Pero en algún momento dado dejaste el primer amor. Jeremías capítulo 2 versículo 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, esa promesa de matrimonio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mira qué interesante que aquí el pueblo de Dios, aún en medio del desierto, iba en pos de Dios, en pos de Él. Cuando la tierra aún no estaba trabajada, no daba fruto, cuando había necesidad, escasez, el pueblo le buscaba. Y aquí el Señor en el libro de Jeremías le trae a memoria o recuerda ese momento donde su pueblo, a pesar de que no había lo que tal vez querían, buscaban a Dios. Aunque tal vez no experimentaban lo que querían experimentar, estaban enfocados en atravesar y caminar cualquier desierto, haya o no haya, porque estaban enfocados en Dios.
El libro de Lucas capítulo 10 versículo 27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amor es algo básico, esencial, fundamental y necesario o imprescindible dentro de la vida del cristianismo, dentro de la vida del creyente, dentro de la vida de la iglesia. El amor. Aleluya. Y aquí cuando vemos esta porción del libro de Apocalipsis, estas palabras Jesús se las da a la iglesia de Éfeso, pero revelan definitivamente que hay una comunidad cristiana bien fundamentada en la palabra que practica la sana doctrina correcta. Sin embargo, perdió el fervor inicial que había en su corazón. Perdió el aceite que hacía que el motor corriera, funcionara y siguiera impactando cada lugar que ellos llegaban o predicaban. Y cuando dice has dejado, implica que no es que algo simplemente pasó desapercibido o por sin querer queriendo, sino que fue una decisión progresiva y que posiblemente sin darse cuenta, pero que implicaba también una responsabilidad personal. ¿Y cómo es eso, pastor? Déjame explicarte con una situación de tu vida cotidiana, aquellos que están casados. Los que se casaron en un momento dado prometieron amarse hasta que la muerte los separe, en enfermedad, en escasez, en abundancia, en todas las circunstancias que pudieran haber. Prometiste amor o prometimos amor. Vienen las responsabilidades, las deudas, los hijos, todo lo que implica matrimonio. Y todas estas cosas que vienen con el paquete, en muchas ocasiones nos lleva a nosotros, a pesar de que hay una responsabilidad en el matrimonio, a pesar de que hicimos una promesa, a pesar de que amamos, a pesar de que convivimos y cumplimos con ciertas cosas, en muchas ocasiones, si no trabajamos lo que trabajábamos en un principio, mi amor, aquí está tu rosa, mi amor, te amo, mi amor, qué hermosa te ves, y dejamos de darle importancia a aquellas cosas que en un principio eran importantes y que nacían de nosotros. Aquellos que están casados lo recuerdan. Pero pasa el tiempo, las responsabilidades te llevan ya a ver a tu esposo o a tu esposa como un roommate, como un amigo, que ciertamente somos amigos los esposos, ¿verdad? Pero tiende a desarrollarse más una amistad, un compañerismo, que una relación apasionada de amor, de seducción, de que tú quieres conquistarla o ella te quiere conquistar a ti. Y si uno no se enfoca en los detalles del principio, en el proceso o al pasar los años, eso se va a perder. Y el perderse lleva en muchas ocasiones a lo que es el divorcio. ¿Por qué? Porque dicen, no, ya yo no amo a mi esposo, ya yo no amo a mi esposa. Pero ¿por qué o qué te lleva o qué nos lleva a decir, ya yo no amo a mi esposo o ya yo no amo a mi esposa? Que se descuidó lo que se hacía en un principio. El sacar tiempo para ir a comer juntos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a comer junto con tu esposa o tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que salieron agarraditos de la mano? Al principio hablo desde mi perspectiva como hombre, quería agarrarle la mano, ¿verdad? Pero ya que pasan 10, 20, 30 años, ¿para qué te iba a agarrar la mano? ¿Para qué? Si tú y yo estamos casados. Y comienzas a perder o a dejar de darle importancia a los detalles que fueron imprescindibles e importantes para avivar esa llama del amor.
No te vengo a predicar de noviazgo ni de matrimonio. Pero te estoy trayendo esto para que entiendas y aplicarlo a la enseñanza de hoy en cuanto a lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que dejaron su primer amor. No perdió, sino que dejó su primer amor. Paulativamente o de manera progresiva, sin darse cuenta tal vez, se encontró como algunos de los esposos o las esposas se han encontrado. Ya no me siento igual. Ya no me ama, o ya no lo amo, o ya no la amo. Y cuando tú escudriñas muy profundamente, ciertamente la amas o lo amas. Pero ya las acciones que dejaste de hacer te llevaron a experimentar lo que es la falta de emociones que abarca el amor, siendo una decisión. Y dejamos de experimentar esa, como decimos ahí, esas maripositas en el noviazgo y ese deseo en que yo quiero estar con él o con ella, yo quiero compartir. Porque cuando uno está novio, eso es, engancha tú, no, engancha tú. No, cuelga tú, no, pues yo me quedo aquí esperándote hasta que te duermas, hasta que se agote el teléfono. ¿Se acuerdan? Y esos momentos dejan de suceder. ¿Por qué? Porque descuidamos progresivamente los detalles importantes en la relación. Ahora vamos a la relación con Cristo Jesús. Descuidamos nuestra relación con Jesús. Aquellas cosas que hacíamos y que nos llevaban a experimentar una pasión por orar, un deseo por llegar a casa y tirarme en la cama a rodillas para orar con Dios, para derramarle mi corazón allí a puerta cerrada. Y muchas veces eso se va perdiendo cuando dejamos de enfocarnos en las obras primeras, en aquellas cosas que hacías pero que ya no haces. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Implicaba que cuando dice que dejó, eso implica que aunque lo dejó, todavía se puede regresar o se puede recuperar porque está accesible. No se desapareció, no se fue corriendo, sino que tú lo dejaste. Y cuando tú lo dejaste, tú recuerdas dónde lo dejaste y qué haces. Vas y lo buscas. Y lo tomas porque ahí lo dejé. Y lo tomas ahora y te enfocas en aquello que hacías antes y que dejaste de hacer. Así que aunque aquí el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que conozco tus buenas obras, tu arduo trabajo y paciencia, y aplaudo que no puedes soportar a los malos, muy bien. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. O sea que la paciencia es producto de la tribulación, de los procesos difíciles. O sea que fue una iglesia que ha sido procesada, que atravesó por situaciones difíciles y que ha trabajado arduamente. Aleluya. Sin desmayar. Pero ahí llegó el pero, encontramos el pero, y es que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Cuando hablamos de dejar el primer amor, podemos encontrarnos tal vez, o podemos decir que es cuando tal vez estamos orando sin el deseo, sirviendo sin una devoción, estamos practicando una doctrina sin un amor o una religión sin una relación. Hace unos martes atrás hablaba y enseñaba sobre la religión y la relación. Que hoy la iglesia, especialmente la contemporánea, critica mucho la religión.
critica mucho la religiosidad, porque muchos tal vez en algún momento fueron lastimados por un legalismo o por un grupo de creyentes que en lugar de manifestar amor, practicaban doctrina o religión sin amor. Y eso lleva a criticar y atacar la religión. Pero cuando nosotros comprendemos la esencia de la religión, comprendemos que cuando yo obedezco la palabra, cumplo con lo que Dios me pide que yo haga, en su palabra, eso me va a llevar a mí como resultado a practicar una religión. Es decir, orar es una característica de practicar una religión. Bautizarme es una característica de practicar una religión. Celebrar la cena del Señor es una característica de practicar una religión. O sea que nosotros practicamos una religión. Pero el problema es que hoy en día hay muchos cristianos o creyentes que practican la religión sin relación. Y cuando hay religión sin amor o sin relación, eso me lleva a mí a practicar o a caer, me puede llevar a mí a caer en un legalismo. Y hay que tener mucho cuidado. Y lo digo de nuevo, como dije ese martes. Aquí yo soy religioso. ¿Por qué? Porque yo practico una religión. ¿Cuál religión? La religión que me enseña su palabra. De buscar su rostro, de vivir y practicar una santidad. De consagrarme para el Señor. De participar de la cena del Señor. Por eso yo soy religioso. Pero aquí no somos legalistas. Yo no soy legalista. Y Dios me libre de caer en practicar eso. Una religión sin amor, sin relación. Así que cuidado con criticar la religión, amados. Yo sé que hay algunos que están todavía procesando esto. ¿Saben por qué? Porque escuchamos en la calle, ay, suena bien eso. Dios lo que busca es relación, no religión. ¿Sabes qué? Que cuando nosotros decimos Dios busca relación o Dios quiere relación, pero no religión, lo que estamos diciendo es Dios no quiere que tú practiques, te congregues, no quiere que tú ores, no quiere que tú practiques de la cena del Señor, no quiere que te bautices. Indirectamente eso es lo que está diciendo. Porque todo eso son características que forman parte de la religión cristiana. Así que, por favor, no caigas en ese grupo de personas que repiten, Dios lo que busca es una relación, no religión. Porque estás atacando lo que te puede llevar a ti a desarrollar una relación correcta con Dios. Es decir, la religión sana, la correcta, la bíblica, es una puerta, como enseñaba, a tener una relación con Dios. Así que no critiquemos la religión, amados. No la critiquemos. Si por ahí te dicen algo, tú eres religioso. ¿Sabes por qué? Porque tú practicas la santidad, porque tú oras, porque tú leas la palabra, porque tú la escudriñas, porque tú eres parte de una congregación donde te llegas aquí para adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores, para escuchar palabra viva de Dios que transforma tu vida y tu corazón, que dirige tus pasos, que te transforma, que te cambia. Y la religión verdadera es aquella que está fundamentada en su palabra, en su verdad, en su amor. Y esta iglesia de Éfeso cayeron en eso, en practicar una religión. Cumplían con lo que decía la palabra, pero perdieron el primer amor. Y cuando nosotros perdemos el primer amor, hacemos las cosas por compromiso. Llegamos a un lugar porque el pastor dijo que llegara, no por otra cosa, simplemente porque quiero llegar para que vean que llegué allí, para que después no estén hablando de que yo como líder no llego, no apoyo, no hago nada. Pero cuando tú estás en el amor correcto, en el primer amor, te convocan a que llegues y tú llegas sin titubear. Sin decir, ay, es que estoy cansado, es que ayer me acosté tarde, ay, es que mañana tengo que madrugar, es que tengo que hacer y rápido buscamos cualquier pretexto, ¿verdad? Cuando tú estás viviendo el primer amor, tú respondes rápido, primeramente a Dios y luego a todo lo que tiene que ver con Dios.
Primeramente a Dios, escúcheme bien. Primeramente a Dios y luego todo lo que tiene que ver con Él. Y es bien interesante porque aquí en el versículo 5 le dice, recuerda, después que le dice que has dejado tu primer amor, le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, es decir, recuerda dónde estabas y dónde estás ahora. ¿Dónde estaba? Aquí, pero ahora, ¿qué pasó? Que estás aquí, te caíste. Recuerda de dónde has caído. Algo pasó que te llevó de estar aquí a estar aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó que te hizo caer y ya no estás en el lugar donde estaba, más cerca de mi presencia, más cerca de mi corazón, más cerca de lo que yo tenía trazado para ti? ¿Qué pasó? Y aquí el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, oh, mira, recuerda de dónde has caído. O sea, compara tu estado actual con tu estado anterior. Ahora no tienes pasión, no tienes ganas ni de tan siquiera llegar a la iglesia. ¿Qué pasó? Recuerda lo que hacía antes, pero que ahora no estás haciendo. ¿Qué dejaste de hacer? No, que el pastor no me llamó. Mira, por favor. No, que el pastor no me puso a orar. Por favor. Tu relación no depende del pastor. Tu relación con Dios no depende de la pastora. Tu relación con Dios no depende de un líder. Aquí estamos para ser instrumentos de Dios, sí, pero no depende tu relación de un ser humano. Ya el velo fue rasgado y tú tienes acceso total a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. Quítate esa mentalidad de que tiene que haber un sacerdote humano de por medio para que mi vida espiritual crezca. Repito, no estoy menospreciando el llamado pastoral ni de los líderes, pero tú no puedes poner tu relación con Dios a costa de si el pastor o el líder hace o no hace, si me busca o no me busca, si me saluda o no me saluda, si habla conmigo o no me habla, porque entonces tu fe está fundamentada no en Cristo, sino en aquella que es por medio del hombre. En aquella que no está fundamentado en Cristo y en una relación con Dios. Recuerda de dónde has caído. El Salmo 51:12, el salmista David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, porque el rey David reconoció que por culpa del pecado, de una decisión y una acción por parte de él, la relación con Dios se afectó. La comunión con Jehová se afectó y él lo experimentó, él lo sentía. Por eso le dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y eso es una de las características para tú recuperar ese primer amor. Aleluya. El versículo 5 dice, arrepiéntete. Pero primero dice, recuerda. Recuerda dónde estabas y dónde estás ahora. Ahora arrepiéntete. Y al arrepentirte, ya todos saben el abaufe, ¿verdad, Mindre? Arrepiéntete. Implica cambio de dirección, cambio de acción, cambio de pensamiento, cambio de hablar, cambio de acciones. Eso implica el arrepentimiento, no un mero remordimiento. El problema de la iglesia hoy en día es que siente remordimiento por las malas decisiones o por el pecado que practica, pero no hay un arrepentimiento. El remordimiento simplemente te lleva a experimentar esa sensación o esas emociones de, ay, eso está mal, o me siento mal o culpable por lo que hice, pero sin embargo no te lleva a cambiar.
El Señor no busca una iglesia que experimente o manifieste remordimiento por sus malas decisiones. Busca una iglesia que se arrepienta. Que se arrepienta. Bueno, estoy en la introducción todavía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos o volvámonos a Jehová. ¿Qué hacías antes que ahora no estás haciendo? Tal vez te esforzabas por sacar un tiempo devocional con el Señor donde leías la palabra. Tal vez ya perdiste esa sensibilidad a la hora de orar con Dios, a la hora de ver la necesidad, a la hora de adorar a Dios. Tal vez ya no tiene esa pasión por el perdido, aquel que necesita a Cristo en su vida y no la tiene, y no tiene esa pasión. Eso pudieran ser características o síntomas de que ya has perdido ese primer amor. Pero me dice: arrepiéntete. Cambio de mente y cambio de dirección. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Escúcheme bien esto. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Me habla aquí de dos tristezas. La tristeza que produce Dios en nosotros y la tristeza que produce el mundo en nosotros. La tristeza que produce el mundo no es igual que la de Dios. Porque me enseña esta porción que cuando la tristeza viene de parte de Dios, eso me va a llevar a mí a producir arrepentimiento. O sea que si tú te arrepientes y cambias de dirección, de mentalidad, de pensamiento, eso vino de Dios. Pero si tú simplemente estás experimentando tristeza o remordimiento, entonces es la tristeza que produce el mundo. Y el Señor no está buscando que nosotros experimentamos las emociones que nos trae el mundo a nosotros. Porque esa tristeza que nos da el mundo a nosotros no nos va a dar un arrepentimiento genuino y un cambio, iglesia. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y devuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí habla del hombre inicuo que deje sus pensamientos. Ciertamente habla del impío, pero también tenemos que profundizar y entender que aún en la iglesia tú y yo podemos tener pensamientos inicuos. ¿Qué es eso, pastor? Una persona inicua es que practica el pecado a conciencia y sigue practicándolo a conciencia porque decide seguir practicándolo. Y viene a la iglesia, levanta sus manos, sale de aquí y sigue practicando el pecado, sabiendo que está mal. Eso es hombre inicuo. Hay pensamientos que siguen entrando aquí. Por eso le dice que el hombre inicuo deje sus pensamientos. Deje sus pensamientos. Y dejar no es perder, sino que a conciencia, paulativamente o progresivamente, ir esforzándonos para soltar, para entregar, para dejar esos pensamientos que están relacionados con el mal, con el pecado. Pastor, ¿cómo hago eso? ¿Sabes que la palabra me dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5? Que nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que hay pensamientos que están en nosotros, pero que tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo. No a la obediencia del hombre, no a la obediencia de mis deseos carnales, sino a la obediencia a Cristo.
Es cuando llevo mis pensamientos a Cristo que entonces voy a poder experimentar el dejar esos pensamientos. Pero si me sigo rodeando de personas que lo que hacen es alimentar esos pensamientos inicuos, esos pensamientos de maldad, esos pensamientos de pecado, entonces yo no voy a poder soltar esos pensamientos. No voy a poder deshacerme o dejar esos pensamientos de maldad. Tal vez pensamientos de orgullo, tal vez de temor, y no de temor reverente. Tal vez de incredulidad, tal vez esos pensamientos de crítica, que siempre estás criticando, aquel se puso aquello y rápido estás criticando, aquel no se puso lo que se puso el otro y lo criticas y ves que no se recortó y lo criticas y ves que tal vez tiene el pantalón sucio y lo criticas y todo es una crítica, una crítica, una crítica, una crítica y una crítica y crítica y criticón te llaman. ¿Por qué? Porque no has sabido entregar esos pensamientos a Cristo. Por medio, como dice Romanos 12:2, de la renovación de vuestro entendimiento. Tú y yo tenemos tantas cosas que cambiar, pero tenemos la alternativa, las herramientas para poder cambiar. Está su palabra, está Cristo, está el Espíritu Santo. Y tenemos que llevar todo nuestro yo a Cristo. Todo pensamiento, llevarlo cautivo a Él. Todo pensamiento tal vez de codicia, de desánimo, todo lo podemos llevar a la obediencia a Cristo. Sigue diciendo, haz las primeras obras. Porque luego que le dice, has dejado tu primer amor, le señala el problema, pero ahora le da la solución. Mira qué bueno es Dios. Le señala el problema, pero le da juntamente la solución, porque así es mi Dios. Le dice, haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, arrepentimiento es la clave aquí. Para poder retomar el primer amor, arrepentimiento. Pero me habla de que Jesús quitará nuestro candelero como iglesia de su lugar si no nos arrepentimos. Claro, aquí está dirigiéndose a Efesios, o la iglesia de Éfeso, perdón. Pero esta palabra es para ti y para mí. Así que el Señor también nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Y qué es el candelero? Cuando vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el versículo 20 al final dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta porción, cuando habla de los 7 candeleros, se está refiriendo a las iglesias. O sea, que cuando aquí en el versículo 5 del capítulo 2, en ese versículo 5, cuando dice que si no haces esto, si no recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, entonces Él va a quitar el candelero de su lugar si no hay arrepentimiento. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Que va a quitar la iglesia? No. Cuando hablamos del candelero, se refiere a la iglesia, pero en este caso está hablando y nos está diciendo, o representa y simboliza lo que es la luz de Cristo en nosotros y la influencia que tenemos como iglesia. Tú y yo somos la luz de este mundo. ¿Por qué somos la luz de este mundo? Por medio de Cristo. Cristo nos hace la luz de este mundo. Y cuando habla de que quitará el candelero, está hablando de que esa luz la va a apagar, porque ya vamos a dejar de ser influyentes. O sea, el resultado de yo dejar mi primer amor
es que mi influencia como iglesia la voy a perder, que la luz de este mundo voy a dejar de serlo. Y si dejo de ser luz, ¿qué soy? No me digas bombilla, porque si no eres luz, eres tinieblas. Si no eres frío, eres caliente. Si no estás arriba, estás abajo. Y el Señor nos está diciendo una cosa: iglesia, yo te he dado autoridad, yo te he dado poder, yo te he dado influencia, yo te he dado luz para este mundo. Pero si tú dejas el primer amor, si tú dejas el amor a Cristo, que en esencia también se resume en el evangelio, en evangelizar en las almas y las vidas, en el prójimo, entonces esa luz se va a apagar. Esa luz se va a apagar. Mira lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Aquí lo que me está diciendo es, entendiendo lo del candelero, cuando nosotros sabemos que somos luz, pero dejamos de buscar ese primer amor y esas primeras obras, yo dejo de ejercer la función de alumbrar a otros. Me dice que cuando yo soy luz, Dios me pone a mí sobre un candelero, no debajo del candelero, sino debajo, por encima de un candelero. ¿Para qué? Para yo dar luz, porque soy luz para este mundo. Y esa luz que yo porto me va a ayudar a mí a alumbrar a otros, a los que me rodean, los que viven conmigo, los que se congregan conmigo, los que me ven y hablan conmigo. Yo voy a ser luz para ellos, para que otros vean. O sea que aquí me está hablando de un testimonio que tú y yo tenemos que guardar, que tenemos que defender y cuidar. ¿Para qué? Para que aquellos a los que nosotros le estamos alumbrando, estando encima de ese candelero, ellos puedan ver nuestras buenas obras y a su vez ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que vamos a tener que ajustar y modificar de que aquí se practica boa. Ahora vamos a tener que decir, pastor, aquí se practica bota. Biblia, oración, testimonio y ayuno. Porque es necesario el testimonio. Es necesario dar un testimonio. No me vengas aquí a predicar de que tú eres el creyente, que tú eres cristiano de la palabra, pero allá no me das testimonio. Y esto no estoy jugando a nadie, por favor, no se me vayan a tribular. Pero tenemos que como creyentes dar un testimonio. Y el testimonio se da con nuestro hablar, con nuestra acción, con nuestro vestir, con nuestro caminar, con nuestro cuidado, con todo nuestro ser. Y a veces hay cosas que estamos arrastrando del mundo que no queremos soltar porque nos gusta, pero no nos ayudan el testimonio. Tal vez de vez en cuando Biblia. Tal vez de vez en cuando oración, tal vez de vez en cuando ayuno, pero el testimonio, ¿dónde está? Tenemos que entender que el Señor nos llama a una vida santa, santificados, alma, cuerpo y espíritu, para que seamos hallados irreprensibles para cuando Él venga por su iglesia. Pero si no nos enfocamos en cuidar un testimonio irreprensible, entonces tu luz está en peligro. Estás en peligro de estar aquí sobre el candelero para pasar a estar en el suelo. Y una luz en el suelo
es porque está apagada cuando cae del candelero. Aplicando el contexto del que estamos hablando. Cuando voy al libro de Jueces capítulo 16, versículo 20 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, y aquí está lo triste, escuchen, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón, escogido aún desde el vientre de su madre, separado para un fin, para un propósito, porque había un llamado para él. Sin embargo, él se descuidó. Él dejó de hacer lo que tenía que hacer. Dejó de practicar lo que tenía que practicar. Dejó de cuidar lo que tenía que cuidar. ¿Y qué pasó con eso? Cuando vino a ver, se dio cuenta que ya no estaba. Que la presencia de Jehová ya no estaba con él, sino que lo había dejado, se había apartado de él. Y tú y yo no queremos encontrarnos en una situación como en la que se encontró Sansón, donde la presencia de Jehová se apartó de él, que lo dejó, que lo soltó. Si lo aplicamos a nuestro contexto, ahí Sansón dejó de ser luz. Ahí Sansón dejó de santificarse, dejó de cuidarse. Dejó de estar en el candelero para caer del candelero y dejar de ejercer esa luz al mundo. Y tú y yo no podemos darnos ese lujo, iglesia. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura y sin mancha. Y tenemos que esforzarnos por estar preparados. No se monte en ese Cadillac por ahí que te dice salvo, siempre salvo. No te montes en ese vehículo deportivo que llama tu atención y que aparenta llevarte a una velocidad cómoda y bonita y elegante a experimentar una salvación que no se pierde. Porque aquí me habla de que yo puedo perder la luz. Y aquí Jesús le dice a la iglesia de Efesios o de los Éfesos: si tú no haces esto, si tú no recuerdas de dónde has caído, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, yo voy a quitar tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y dice al final: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que hay un premio cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos está pidiendo, iglesia. Hay una recompensa cuando tú y yo guardamos lo que el Señor nos está llevando a guardar. No te sientas mal si te critican porque guardas santidad, porque te consagra, porque quieres dar un buen testimonio. Recuerda, ahora tú eres bota. Biblia, oración, testimonio y ayuno. Porque el testimonio no lo puedes sacar. Yo Biblia, oración y ayuno, boa. Yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno. Ajá. ¿Por qué testimonio me estás dando tú? ¿Cuál es el testimonio que me estás dando? Porque tus frutos no me dicen que tú practicas boa. Tal vez aquí pues pasas desapercibido. Los que nos visitan, esto es para los de la casa, ¿ok? Pasas desapercibido afuera, perdón, aquí. Pero afuera te confundes también. Pasas desapercibido aquí como cristiano, pero pasas allá también desapercibido como cristiano. O debo decir, pasas desapercibido aquí como mundano y allá en el mundo pasas desapercibido como cristiano. Tiene que haber un testimonio, iglesia. Tenemos que dar testimonio del que vive en nosotros. No se trata de una relación nada más. Tenemos que practicar eso, lo esencial, la relación. Pero mi relación con Dios me va a llevar a mí a producir frutos buenos. Mi relación con Dios me va a llevar a mí a que sea transformada mi alma
mi espíritu y mi cuerpo. Y cuando hablo de mi cuerpo, también mi físico se tiene que manifestar, no solamente mi rostro, en cómo veo, en cómo hablo. Esto es lo que muchos lo confunden y lo llaman legalismo, pero también es parte del testimonio el vestir. Tengo que decirlo. Tu vestir, y no te estoy diciendo, por favor, no se vaya a los extremos, porque yo sé que estos temas son un poquito incómodos para algunos. Porque el vestir debe ser con decoro. Aquí yo no tengo problema con que se paren con pantalones, con faldas, con chaquetas, con saco, sin saco, con corbata, sin corbata, eso, con zapatos, con tenis. Aquí no somos legalistas. Pero tu relación con Dios debe reflejarse en todas las áreas de tu vida, no en algunas. Ouch. Déjame seguir aquí porque es que ya me están mirando atravesado, con cara de mosquito muerto. Aleluya. Aleluya. Aborrece la obra de los nicolaitas, le dice al Señor. Después que le dice, mira, dejaste el primer amor, tienes que arrepentirte, le da la solución. Pero luego le alienta y le dice, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Eran un grupo de personas, una secta que fomentaba el libertinaje y la distorsión de la gracia, distorsionaban lo que era la gracia. Y vivían en libertinaje, no en libertad. Los nicolaitas promovían una forma de cristianismo permisivo, escúchame bien. Promovían una forma de cristianismo permisivo donde se permitían prácticas idólatras y sexuales que iban en contra de la santidad cristiana. Distorsionaban la gracia, justificaban el pecado bajo la idea de que la carne no importaba. Lo que importa es tu corazón, lo que importa es lo de adentro. No. Ay, aquí dicen y enfatiza que ellos no le daban importancia a la carne. Decía que lo que importaba era el corazón. Que no importaba lo que hicieras con tu carne. Si te quieres cortar un dedo, no importa. Si te quieres escribir lo que quieras escribir, no importa. Estos son los temas que a veces muchas personas se confunden entre religión y legalismo. No te estoy hablando de te estoy hablando de una religión que es producida por una relación genuina con Dios. No de legalismo, no te me confundas. No te me confundas. Porque si tú estás en Cristo, tú quieres practicar todo aquello que le hace daño a tu cuerpo. Yo me quiero hacer esos aretes que me quiero poner. Estos temas son fuertes para hablarlo. Yo quiero mutilar mi cuerpo, pero Cristo vive en mi corazón. No me importa la ropa que yo me ponga. Yo me puedo poner un escote, yo me puedo poner bien apretadito, bien apretadita. Bueno, a veces el pastor, cuando uno sube de peso, ¿verdad? A veces la ropita le queda un poquito apretadita. Pero nos esforzamos por bajar de peso. Pero cuando a conciencia hacemos las cosas como las hacen los del mundo, iglesia, hay un problema. Nosotros no fuimos llamados a ser adobo, fuimos llamados a ser sal. No fuimos llamados a ser azúcar, fuimos llamados a ser sal. Y estas son las partes que las personas, por falta de relación y conocimiento de la palabra, la utilizan para atacar la religión, para atacar los cristianos. El Señor me hizo meterme aquí en camisa de 11 varas ahora mismo. Porque veo como a 5 o 6 que me están mirando atravesado. Iglesia, aquí lo que importa es que dentro de tu lectura de la palabra, de tu tiempo de oración, de tu relación con Dios, todo eso se refleje en tu testimonio,
en tu exterior. Es necesario, iglesia. El Señor quiere hablar de esto porque esto no está en mi bosquejo. Y a veces como iglesia nos queremos preguntar, ¿por qué ya no te siento? ¿Por qué ya no escucho tu voz? ¿Por qué ya no experimento lo que experimentaba antes? Señor, ¿por qué no me hablas como me hablaba antes? ¿Por qué no siento lo que sentía antes? Porque es que el Señor en nuestro caminar, poco a poco, Él nos va llevando. Mira, esto lo tienes que dejar, esto lo tienes que soltar, esto lo mantiene y lo fortalece. Pero esto hay que sacarlo, hay que quitarlo. Pero cuando le toca al Señor quitar de nosotros, ahí es que viene el problema. No, Señor, eso déjalo un tiempo más. Lo que tú quieres hacer, lo puedes hacer aquí al frente. Lo que te pone allá afuera, ¿te lo pondría aquí? Ay, Dios mío, esto está fuerte. No confundas legalismo con religión. No confundas lo que el Señor nos llama en su palabra a practicar como parte de una religión. No lo confundas con legalismo. Si lo llaman a eso rajatablas, aquí somos rajatablas. Rajatablas es cumplir a cabalidad con todo lo que el Señor nos manda. Esforzarnos por cumplir con todo lo que el Señor nos manda, iglesia. El problema es que la iglesia llama a rajatabla al legalismo. No es lo mismo. No se me confunda. No se me monte en ese Uber. Porque no es lo mismo. Legalismo es cuando yo quiero llevar a cabo e implementar algo sin un fundamento y sin amor, sin una relación con Dios, que a su vez me va a llevar a lastimar corazones. Aquí que alguien me desmienta si yo he llamado la atención porque alguien vino a la iglesia con algo indebido. Nunca lo he hecho, porque eso no me toca a mí. Eso le toca al Espíritu Santo a la medida en que tú vas trayendo una relación con Él. Yo jamás lo he hecho. No he tenido que hacerlo. Las personas que se suben al altar, yo nunca le digo ponte falda o no te pongas pantalón. Si se quieren poner pantalón, que se pongan un pantalón, pero un pantalón adecuado para el altar. Vamos al tribunal y nos piden hasta que apaguemos el celular. Y nosotros respetuosamente apagamos el celular, lo dejamos allí y no nos preocupa el teléfono. ¿Por qué entonces nos preocupamos en la casa del Señor por hacer lo que tengo que hacer? ¡Auch! El tribunal me pone una exigencia que yo la cumplo sin queja. Pero aquí en la iglesia me ponen unas exigencias por medio de la palabra y ya estoy, estos son unos jajatables, unos legalistas. No, yo me voy a buscar una iglesia más liberal, más libre. Porque el Señor lo que busca es el corazón. Porque el Señor lo que busca es una relación. Cuidado. Cuidado. Estos son los temas que son difíciles de predicar, que sacan pocos amenes, perdón. Y le dice, aborreces las obras de los nicolaitas. Cuando yo voy al libro de Judas, capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay personas que predican el perdón, pero no predican santidad. Hay personas que quieren practicar una verdad sin amor, pero es que la verdad sin amor va a ser algo frío. Pero el amor sin verdad es algo peligroso. Te repito, la verdad sin amor es algo frío, pero la verdad sin amor es algo peligroso como iglesia. Tiene que haber un equilibrio entre el amor y la verdad. Porque están los que dicen amor,
no, pues yo tengo que amar y porque por amor hay que amar, hay que pasarle la mano a todo. El pecado hay que pasarlo, hay que aceptarlo porque lo amo tanto que no quiero que se sienta mal, no quiero que se me ofenda, no quiero que se me vaya de la iglesia, no quiero que me critique, no quiero que digan que son unos legalistas y bla, 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 porque quiero darle más amor y dejar la verdad por acá. Entonces, aquellos que quieren aplicar la verdad y quitar el amor son los que lastiman también y manifiestan, están en peligro en caer en legalismo. El Señor nos está llamando a que haya un balance entre el amor y la verdad, para que nosotros seamos la iglesia que tenemos que ser. Aquellos que van a estar hasta el último momento, que van a estar hasta que Cristo venga por nosotros y que podamos comer de ese árbol de la vida porque vencimos, porque venció. Hay una promesa para nosotros. Pero aquí no podemos fomentar el libertinaje ni la distorsión de la gracia. No podemos. Porque Jesús también aborrece eso. Aborrece las obras de los nicolaitas. Y no podemos caer en esas obras tú y yo. Y de esto es lo que estoy hablando. Libertinaje. Aprovechar la gracia para hacer lo que yo quiera. Cuidado. Y cuando voy a la iglesia, para ir cerrando, porque yo sé que algunos ya están tomando el color verde. Voy a la palabra y me habla de una iglesia en el libro de los Hechos. Conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, que representa ese primer amor el cual tú y yo tenemos que practicar y tener en todo tiempo. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina. En la comunión unos con otros. Comunión. En el partimiento del pan y en las oraciones. Oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unidad, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Generosidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, mira qué maravillosa. Y aquí está la fórmula para una iglesia mega. Para una mega iglesia, ¿cuál es la fórmula? Perseverar en la doctrina, en la palabra, que haya comunión con Dios primeramente, pero también con nuestro hermano. Esa comunión me va a llevar a practicar una unidad y que haya oración. Eso a su vez va a desarrollar en el pueblo ese temor reverente que a su vez va a dar paso a que haya milagros, maravillas, señales, unidad, generosidad. Aleluya. Y un evangelismo activo. Porque cuando hablamos del primer amor tenemos que hablar de evangelismo. No podemos quitar el evangelismo. Eso le pasaba a Efesios. Que dejaron de hacer aquellas obras, de ayudar al necesitado, de preocuparse por los que no tenían a Jesús en su corazón. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Cuidado, 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 cuidado. Porque cuando la iglesia se mantiene fielmente en ese orden de la iglesia primitiva, va a haber un crecimiento, pero es porque hay un evangelismo activo. O sea, ellos predicaban, perseveraban en la doctrina, enseñaban lo que tenían que enseñar, se enfocaban en lo que tenían que enseñar, que enfocarse, y no en tonterías y babosadas. Y a veces nos enfocamos en cosas sin sentido, cosas sin un propósito, que se desvían del plan de Dios para nosotros. Podemos implementar estrategias, ideas, claro que sí, pero la esencia está aquí, no podemos perder la iglesia. Y todo es en el evangelismo, pero cuando se convoca un evento evangelístico, llegan los mismos 10 de siempre. Porque yo quiero
orar, yo quiero levantar mis manos, yo quiero que me ministren, yo quiero que Dios me hable, yo quiero trabajar en la obra, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento, pero evangelismo, no, eso no es para mí. Pues entonces tú no estás haciendo iglesia. El propósito de la iglesia y el fin, el llamado es evangelizar. Evangelizar. Yo espero que para el próximo evento evangelístico que va a ser pronto, llegue la iglesia. Porque ese es el fin de la iglesia. Ese es el norte de la iglesia. El norte no es que el Señor me dé dinero, me dé bienes, me dé carro, me dé casa, me dé salud. Ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es predicar el evangelio. Pero no nos gusta predicar. Efesios tenía doctrina, pero había perdido ese primer amor y había perdido esa devoción. Sin embargo, la iglesia primitiva lo tenía. Tenía el amor, tenía devoción, tenía amor por el prójimo y amor hacia Dios, primeramente. Porque cuando yo amo a Dios, mi amor hacia el prójimo se va a reflejar. Cuando yo amo a Dios primero, el amor hacia mi prójimo se va a manifestar. El Señor nos ha dado una gran comisión, iglesia. Mateo 28 dice, id y haced discípulos. El amor por Jesús nos va a llevar a nosotros a ser discípulos. A ir y predicar. A ser discípulos. ¿Por qué? Porque estamos amando a Jesús y lo que Él nos pidió y nos dijo que hiciéramos. Pero hoy en día queremos mucha estructura y poca pasión. La estructura es buena y esencial, pero la pasión, déjalo para los nuevos convertidos. Yo que llevo ya 20 años en el evangelio, eso para mí la pasión no, ya yo estoy adulto, ya yo soy maduro. La pasión para mí no. Eso es emoción. Cuidado. Una iglesia con el primer amor es un testimonio vivo para el que nos rodea. Una iglesia que tiene el primer amor es una iglesia que predica, que discipula, que ama, que ora, que da testimonio. Ay, Dios mío. Cuando Jesús reprende a la iglesia aquí en Éfesos por haber dejado su primer amor, no lo hace desde un punto de vista de enojo, sino desde el dolor de un amor rechazado, porque Él no pide algo que Él no nos haya dado primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Él no está pidiendo que le amemos a Él, así como Él nos amó primero a nosotros. El primer amor no comenzó con nosotros, el primer amor nació del impacto de su amor hacia nosotros. El día en que tú y yo le amamos por primera vez a Jesús fue porque su amor nos quebrantó, nos alcanzó y nos transformó. Por eso tú y yo le amamos a Él. Y el amor que me habla aquí en Apocalipsis 2 no es solo un llamado a esforzarnos más, es un llamado a recordar el amor que nos rescató, ese amor que nos encontró cuando tú y yo no lo merecíamos. Ese es el amor que tú y yo tenemos que practicar, que tener, que buscar. En conclusión, para terminar, una iglesia que vive en el primer amor es aquella que persevera en la comunión con Dios. Es aquella que ama a sus hermanos. Es aquella que ora con deseo, que sirve con devoción, que vive una doctrina con amor, que practica una religión que sirve como puerta para su relación con Dios, que cumple la gran comisión, que es luz en el mundo, que rechaza lo falso y que espera el Señor con gozo, ansia y alegría. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, la iglesia que está en el amor que Él nos ha entregado, que Él nos dio.